Buen día, hermanos. Nuevamente, en el nombre de nuestro Señor Jesús, seamos bienvenidos a este espacio en donde la misericordia del Señor nos busca y que podamos, con la gracia de Dios, poder no solamente escuchar la palabra que Él nos va a dirigir o nos está dirigiendo en este tiempo, sino que también podamos, con la ayuda de su gracia, poder llevarla a la práctica, obedecerla. Eso es lo más importante. En esta oportunidad damos gracias a Dios por este momento que Él se está derramando en nuestras vidas por medio de su palabra. Te alabamos, Padre, y te agradecemos por ello. En esta oportunidad vamos a contemplar, a meditar un tema que hemos titulado ¿Dónde estás? Esta frase, ¿dónde estás? Esta palabra la hemos tomado del libro del Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 9. ¿Dónde estás? La palabra que Dios utiliza para querer ubicar, para poder encontrar a su criatura, Adán, que lo había perdido de repente. ¿Dónde estás? Génesis capítulo 3, versículo 9. Como objetivo buscamos en esta mañana, buscamos en este tiempo, poder escuchar y obedecer la voz de Dios. Eso es lo que buscamos en esta oportunidad. Poder escuchar y poder obedecer la voz de Dios, porque al igual que como buscaba a Adán en aquella oportunidad, hoy también nos busca a cada uno de nosotros. Y puede ser que también como Adán nos estemos escondiendo del Señor. El primer hombre no obedeció la voz de Dios y tuvo que pagar las consecuencias. Hablo de Adán. El primer hombre no obedeció la voz de Dios y tuvo que pagar las consecuencias. Y cuando nosotros no estamos obedeciendo esa voz de Dios, pues yo pienso que también nos va a pasar lo mismo. Vamos a tener que pagar las consecuencias por quedarnos solamente con ser oidores, por quedarnos solamente con escuchar la palabra de Dios y no por obedecerla. Así es que destacamos eso en nuestro objetivo, que podamos obedecer la voz del Señor, más que escucharla. Gloria a Dios por escucharla, pero aún más gloria a Dios por poder, por intentar cada día llevarla a la práctica. Dios nos creó a su imagen y semejanza, dice el libro del Génesis en el capítulo 1, versículo 27. Dios te creó a ti, Dios me creó a mí, Dios nos creó a su imagen y semejanza para ser sus amigos. Nos narra este texto bíblico de que Dios y Adán eran amigos. Dios creaba las cosas y las llevaba a Adán para que él le pusiese el nombre, le dio el jardín para que lo cultivase, para que lo trabajase. Eran amigos. Y dice la palabra del Señor en el libro de Génesis 1:27 que nos creó a imagen y semejanza para que fuésemos amigos. La intención de nuestra existencia es ser amigo de Dios. Pero también dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 14, que nosotros somos amigos de Dios en la medida en que obedecemos a Dios. No puedo yo, no puedes tú llamarte amigo de Dios si estamos viviendo en desobediencia. Porque cuando Adán desobedeció, dejó de ser amigo de Dios. Dios no lo dejó de amar. Ya vamos a llegar ahí. Sin embargo, se pierde de la mirada de Dios por la desobediencia. No podemos llamarnos amigos si estamos viviendo nuestras vidas en desobediencia. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando, dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 14. Una pregunta para continuar. ¿Tú eres amigo de Dios? ¿Tú eres amigo de Dios? Tomando en cuenta que somos amigos en la medida en que obedecemos a su palabra, en que vives de acuerdo a sus mandamientos, y no vivir los mandamientos meramente por cumplimiento, sino más bien por amor. ¿Eres amigo de Dios? Al pecar, perdemos la amistad con Dios. Al pecar, perdemos la amistad con Dios. Adán pecó y por eso se estaba escondiendo de Dios.
Junto a Dios, Adán tenía todo, todo. Hasta le creó, dice la palabra del Señor, a una mujer, se la llevó y se la presentó, y muy contento exclama: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Dios complaciendo a su amigo. Junto a Dios, Adán tenía todo. Junto a Dios, tú tienes todo. Junto a Dios, lo tenemos todo. Algunas veces las cosas no nos van a salir muy bien, pero también está bien. Le decía un amigo a otro amigo, dos amigos platicando: yo me siento mal porque Dios no me escucha, le decía. Y le decía el otro amigo: a mí siempre me escucha el Señor, pero ¿cómo es posible, le decía, que a ti te escucha y a mí no me escucha? Le decían los amigos. Y le dice el amigo: fíjate que siempre me escucha, lo que pasa es que algunas veces me dice que no. Algunas veces las cosas no nos van a salir como queremos. Puede que estemos en problemas ahora mismo, pero no quiere decir que Dios no esté. Y si Dios está, todo estará bien. Aunque las cosas no estén saliendo bien. Si no están bien ahorita es porque no es el final. Al final todo estará bien. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Adán tenía todo con Dios. Estaba bien, no le faltaba nada. Igual también para cada uno de nosotros. Junto a Dios tenemos todo. Pero al igual que lo hizo Adán, el hombre en la actualidad hace lo mismo. A pesar de tener todo junto a Dios, sigue desobedeciendo y se sigue apartando del Señor. Algo que me llamó mucho la atención y le doy gloria a Dios por ello, dice la palabra del Señor, que Dios siguió ayudando a Adán a pesar del error, a pesar de la desobediencia, lo siguió amando. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Génesis 3:21, no lo dejó de amar. A pesar de tus errores, Dios te ama. Dios te sigue buscando. El pecado nos hace escondernos de Dios y así perdernos de vivir. Se equivocó el hombre, nos equivocamos nosotros en el diario vivir y dice la palabra del Señor que Él no nos deja de amar. ¿Nos apartamos del Señor? Sí, porque el pecado hace eso. Apartarnos del Señor, pero Dios no te deja de amar. El Señor no me deja de amar. El pecado, dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 59, 1 y 2, el pecado hace que Él oculte su rostro. Por eso es que nos perdemos de la mirada de Dios. De repente estamos bien emproblemados y ya no miramos, carentes de ver, carentes de sentir la presencia de Dios que pasa cada mañana visitándonos, llenándonos de su amor, de su hálito de vida. Dios ahí haciendo milagros y yo impotente de sentir o de vivir ese momento con el Señor, porque he vivido mi vida muy ensimismado en mis cosas, en el mundo, con el mundo, para el mundo. Puede que nos esté pasando, a mí me ha pasado. Dios obrando sus milagros, Dios mostrándome su amor y yo en otra cosa, en el pecado. Y por el pecado yo no puedo ver, no puedo visualizar, no puedo sentir y mucho menos vivir la presencia del Señor, porque Él ha ocultado su rostro de mí a causa del pecado. Isaías 59, 1 y 2. Dios nunca ha cesado de hablarle a su pueblo. El amor de Dios siempre ha estado ahí. Y siempre está ahí. Ha estado, está y estará. Es su promesa que se quedaría contigo hasta el último de los días. Y si Él lo dijo, pues es cierto. Dios no ha cesado de buscar a su pueblo. El problema es que a nosotros nos cuesta mucho escucharle a Él y esa es otra cosa. ¿Dios ha estado? Sí. ¿Dios está? Sí, en tu vida. Amén. Sí, sí. Ha estado, está y estará. El problema es nuestro, que nos cuesta mucho identificar o escuchar la voz del Señor. Nos habló, dice la palabra del Señor, Dios, a través de la zarza ardiente en el Antiguo. Desde Adán hasta este día, Dios no ha cesado de hablarnos. Nos habló a través de la zarza ardiente. Éxodo capítulo 3.
Nos habló en una nube densa, Éxodo 19:9. En un suave murmullo también nos habló, Primera de Reyes 19:12. ¿Qué haces aquí?, le dijo a Elías. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estás?, le dijo el primer hombre, cuando se había escondido a causa del pecado. ¿Qué haces aquí?, le dice a Elías, porque también Elías se había escondido a causa del miedo que lo venían siguiendo. Dios entonces nos busca de todas maneras y de diferentes formas. Dice la palabra que en la zarza ardiente, que en una nube densa y que en un murmullo estaba el Señor siempre. Y para nosotros hoy en día, hoy en la actualidad, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1 y 2, dice la palabra del Señor: muchas y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Jesús, el Señor, es como la palabra última de Dios hablándonos. De diferentes maneras nos habló en el pasado, y en estos tiempos que son los últimos nos ha hablado por medio de Jesucristo. ¿Ves cómo en tu vida no ha cesado Dios buscándote, Dios amándote? Y entonces, ¿por qué vivo mi vida a veces bastante mal? Como que soy, decía alguien por ahí, ligosa, así todo arrastrándome en la vida. ¿Por qué? Si Dios está contigo, si Dios te ama, Dios te busca. Entonces, lo que ha de faltar quizá es que nosotros, por su misma gracia, podamos escucharle y meternos allí en su vida, dejarnos encontrar por ese buen pastor que nos busca todo momento y todo lugar. En estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio del Hijo. Dice la palabra del Señor: porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que en Él crea no perezca, mas en Él tenga vida eterna. San Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él crea. Me llama la atención, e incluso la he subrayado acá, en donde dice la palabra: todo el que en Él crea. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Amén. Para todo aquel que en Él crea. O sea, condición indispensable, requisito indispensable para tener vida es que tú creas en el Señor. Y no solamente creer, un creer vacío, un creer sí creo, amén. No, un creer se muestra dándonos o ofreciendo nuestras vidas a aquel que nos compró con su sangre. Requisito indispensable para lidiar con el día a día en nuestras vidas es buscar al Señor. Dice la palabra: para que todo aquel que en Él crea. Si no creemos en el Señor, la vida eterna, dice la palabra del Señor, es creer en el Hijo y en aquel que lo ha enviado. Creer en Dios y creer en Dios Padre y en Dios Hijo. Esa es la vida eterna. Requisito indispensable, creer en Él. Y este creer no es un creer de decir yo creo, sino es una manera de vivir, es dejarnos encontrar por ese buen pastor que nos anda buscando. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea. Todo aquel que en Él crea. Necesitas creer en el Señor. Yo necesito creer en el Señor. Y quizá me puedas decir: hermano, yo creo en el Señor. Bendito sea Dios. Pero nos hace falta siempre un poco. Nos hace falta siempre. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Yo necesito creer más en ti. Dejémonos encontrar por el buen pastor, por el buen Dios, que no cesa de buscarnos. Envió a su Hijo a buscarnos. Dejémonos encontrar por el buen Dios, que no cesa de buscarnos, que envió a su Hijo único a buscarnos. Y este Hijo, Jesucristo, dice su palabra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 10: yo he venido para que tengan vida. Sería bueno preguntarnos: ¿tenemos vida? No solamente porque caminamos, porque el hecho de que amanezca no quiere decir que estoy viviendo en ese amanecer. La palabra del Señor nos dice que Él es el camino, que es la verdad y que es la vida. Entonces no me puedo creer o sentir vivo
si me estoy alejando a través del pecado de la presencia del Señor. El Señor nos perdió ayer por medio de Adán por causa del pecado. Dejémonos a encontrar ahora. ¿Y cómo me puedo dejar encontrar por el buen pastor ahora? Quitando el pecado de nuestras vidas. Sencillo. ¿Cómo usted y yo nos podemos acercar al Señor de modo objetivo? Quitando de nuestras vidas el pecado. ¿Y qué es pecado? Pues todo aquello que usted y yo sabemos que ofende al Señor. No nos busca para castigarnos el Señor, el buen pastor. Nos busca para mostrarnos su gran amor. Quiere que conozcamos su amor infinito, que por causa del pecado hemos perdido. Nos busca no para castigarnos, nos busca para mostrarnos su gran amor. Quiere que conozcamos su amor infinito, que por causa del pecado no hemos podido conocer y mucho menos vivir. Y dice la palabra del Señor, Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta. Entonces, tres palabras bien importantes en este tema. ¿Dónde estás? ¿Qué haces aquí? Yo estoy aquí, dice el Señor. Maravilloso. ¿Dónde estás? ¿Qué haces aquí? Le dice a Elías, sal y ponte de pie. Hay algo que debes hacer. Así le dijo. ¿Qué haces aquí? Sal de aquí y ponte en pie. Yo estoy aquí, le dice el Señor. Y lo mismo nos dice en esta oportunidad, en esta hora, nuestro Señor a cada uno de nosotros. ¿Dónde estás? ¿Estás escondido? Yo estoy aquí. Dejémonos encontrar por el buen pastor que lo que busca es bendecirnos, dándonos la vida. Pero no cualquier tipo de vida, sino la vida en Él. La vida que a pesar de te hace sonreír. Y que cuando vienen momentos, sucesos bastante difíciles en la vida, si Él está con nosotros, tú y yo sabremos de que todo al final estará bien. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Dice también nuestra iglesia a través del catecismo que nuestra Madre Santísima, al ser asunta al cielo, no abandonó su labor de interceder por la humanidad, por los hombres. Pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima para que nos ayude a salir de cualquier mediocridad en la que nos estemos escondiendo y dejarnos encontrar por el buen pastor que nos busca. ¿Dónde estás? Digámosle, aquí estoy, Señor, también para ti. Padre, todo esto te lo pedimos y te lo decimos a ti, en el santo nombre de Jesús, Hijo tuyo y Señor nuestro. Amén.